le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda a los hombres de poder estudiar y traer la palabra al Señor. Mientras esto acontece, pues voy a pedir que vayamos al libro de los Salmos, al 143, precisamente. Salmo 143. Y el título del mensaje de esta tarde, del mensaje de esta tarde, son los riesgos del desánimo. Los riesgos del desánimo. Llevamos una época de desánimo y todo eso, y el Señor de alguna manera me estuvo hablando del desánimo, y de hecho en la reunión que hicimos donde mi hermano Carlos hablé una partecita de esto, entonces ahora quiero completar eso. Cuando estén en el Salmo 143, por reverencia a la palabra, voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y como es costumbre, yo leo en voz alta y ustedes me siguen con la mirada. Dice así, Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como ya los muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Verso 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mi rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque nos complace, Señor, estar aquí en tu casa adorándote y sirviéndote, Señor. En este momento, Señor, te pido que utilices mis labios, Señor, y yo quiero que te escuchen a ti, más no a mi persona, Señor. Háblales a través de mí, a mis hermanos, Señor, con el mensaje de esta tarde. Tú sabes los miedos que tenemos cuando nos paramos aquí ante el altar. Es una responsabilidad grande, pero a la vez un honor, Señor, servirte a ti, Padre. No somos perfectos, somos hombres pecadores, Señor, pero queremos agradarte a ti, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a todos mis hermanos que están aquí. Que abras su mente, sus corazones, que quites de nosotros cualquier distracción, cualquier perturbación, y que nos enfoquemos, Señor, en lo que tú nos quieres hablar esta tarde, Señor. Gracias también por mis hermanos, los que no están presentes, Señor. Te pido que los ayudes, que los guardes donde se encuentren, Señor. Te pido, Padre amado, que tú ocupes este tiempo, Señor. Que tu presencia sea notoria aquí, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Volviendo al título de esta tarde, los riesgos del desánimo. Si la palabra riesgo en su contexto es la posibilidad de que exista un evento, un accidente, alguna cosa que nos pueda causar daños físicos, daños económicos, daños sociales, lesiones, etcétera.
Pero ese es el riesgo, ¿no? Del desánimo, el riesgo en sí la palabra. Ahora, ¿qué es el desánimo? El desánimo es sencillo, es la falta de ánimo. Y el desánimo, los sinónimos del desánimo son varios. Puede haber desaliento, desfallecer, decaimiento. Últimamente también se escucha la palabra estoy de bajón o estoy bajoneado, que son sinónimos del desánimo, que nuestras fuerzas desmayan, desfallecen. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué sucede el desánimo? Las causas o los motivos que llegan a que nosotros estemos desanimados son varias, entre las cuales puede ser el cansancio físico. Hay veces que por el trabajo, por el día a día, también existe el cansancio emocional, a veces el aburrimiento, la misma rutina, la falta de actividad, son una de las causas por que tenemos desánimo, ¿no? También puede existir otro tipo de causas. Por ejemplo, hay veces que en nuestros trabajos, lamentablemente, tenemos problemas y de alguna manera, pues, tenemos ese desánimo. Y a veces eso provoca que ese dolor o esa causa a veces sea transmitido a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. La frustración de resultados, a veces la falta de esfuerzo personal, eso nos lleva a perder el ánimo y a veces hasta la motivación. Pero eso en el ámbito secular, ¿no? Ahora yéndonos a la parte bíblica, ¿de dónde podemos encontrar o cómo podemos lidiar con el riesgo del desánimo? Y uno de los personajes que más, se puede decir que más trascendencia tiene, es el rey David. Para que entremos en la escena, más o menos, estamos a partir del Salmo 142, 140, sí, cuando resulta que el rey David todavía no es ungido ya, pero todavía no es rey en ese entonces. Pero ¿qué pasa? Él tiene una lucha intensa con Saúl, porque Saúl quería como sea, terminar con su vida. Pero, ¿y por qué el rey David? ¿Por qué David? Porque la Biblia lo dice, que aunque él pecó, aunque él tuvo muchas cosas malas, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y he escogido este personaje para llevarlos a eso. En el Salmo, a partir del Salmo 141, si no me equivoco, él vive o mejor dicho, frecuentaba muchas veces cuevas donde él estaba. Hay historiadores que dicen que estaba él y aproximadamente 400 hombres más con él que huían. Y estos hombres resultamente no eran seguidores de Saúl. Iban huyendo y se atrincheraban en esas cuevas. Entonces, en ese sentido, David pasaba en esas cuevas. Y el versículo 1 de nuestro texto, el Salmo 143, dice: Oh Jehová, oye mi oración. Vemos aquí a David que se encuentra en un estado desesperado. Se encuentra fatal, él está angustiado, él está muy desanimado, muy desanimado. Y eso nos transmite a nosotros eso cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en pruebas.
Hay veces hay veces que antes de contarle a nuestro pastor, a nuestros hermanos, o lo que sea, nuestra primera oración, ¿a quién es? A Dios. Entonces aquí el rey David está diciendo, oye, oh Jehová, mi oración. Le está rogando, dice, escucha mis ruegos. En ese momento él dirige su ruego a Dios, él está suplicando sus ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. ¿Pero por qué por tu verdad? Porque si bien es cierto, en el Nuevo Testamento, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Entonces, el Señor, todo lo que Él refleja es verdad. Al lado de Él no hay nada oscuro, no hay nada de tinieblas, no hay nada de mentira. Todo lo que Él es verdad, porque solo Él es justo. No hay nadie, solo Él es justo. Y entonces en ese momento Él está rogando eso. Ahora bien, en el versículo 2, dice, no entres en juicio con tu siervo. Hermanos, tenemos que ser sinceros. Y si bien es cierto, nadie es justo. Nadie es justo, solo nuestro Señor. Y dice que Él no justificará a nadie, a ningún ser humano, justificará delante de Él. Todos tenemos que tener en cuenta que todos somos pecadores, nadie es justo, nadie es bueno, dice el libro de Romanos, nadie es bueno. Y entonces ahí Él se está a la vez que Él está suplicando sus ruegos a Él, a la misma vez está reconociendo que nadie es justo, que nadie es bueno. A partir del versículo 3, dice que se encuentra perseguido. Dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Cuando voy a hacer aquí un paréntesis, que se encuentra perseguido. Los cristianos, los hermanos, muchas veces y frecuentemente hemos caído, y cuando digo hemos, porque yo también he caído en el desánimo, hemos caído en el desánimo. Hay veces que nos atrincheramos en nuestras cuevas, hoy en día no tenemos cuevas, que estamos en nuestras casas o lo que sea, pero a veces Dios permite pasar por estas dificultades. No digo que siempre, pero a veces Dios permite pasar por dificultades, tener esas pruebas hacia nosotros, no porque Dios sea malo, no porque Dios nos quiera castigar o disciplinar. Hay veces que, aunque no lo sabemos, pero el propósito de estas pruebas, de llevarnos hacia esas dificultades, es para pulirnos, es para madurar espiritualmente. Hay veces que Dios utiliza circunstancias, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna pérdida de un familiar. A veces, hoy en día, se ve mucho la situación económica, la situación emocional, problemas familiares. La gran mayoría somos de fuera, me refiero de Sudamérica. Y a veces cuando nos enteramos de alguna mala noticia y todo eso, caemos en el desánimo. Y nos preocupamos y no entendemos el porqué de las cosas. Y a veces el desánimo no depende de otras personas. Es nosotros mismos los que llegamos a este punto. Y hoy en día el desánimo es algo normal en los cristianos y en los no cristianos. Podría decir que afecta más a los no cristianos
porque no conocen de Dios, no conocen del Señor. Entonces, en cierta manera, las consecuencias pueden ser un poco más complicadas para ellos, ¿no? Porque no tienen a Dios, que es el único que nos puede librar de todo esto. El objetivo de este mensaje, aunque parezca un poco a causa de broma, pero voy a hablar del desánimo, pero para no desanimarlos, sino para animarlos. Entonces, quiero que eso me comprenda. El desánimo tiene un riesgo. Algunos de nosotros trabajamos en empresas, en fábricas y todo eso, y cuando vemos un dibujito así como un rayo, sabemos que ahí no se puede tocar porque nos puede hacer daño o lo que sea, y ese es un riesgo, ¿no? Hay en algunas partes donde pone peligro o riesgo de electricidad o cosas así. De la misma manera, el desánimo puede tener en la vida del creyente un riesgo. Pueden ocurrir cosas, pueden ocurrir consecuencias que nos afectan a nosotros mismos. Como dije antes, David no había llegado a ser ungido como rey, pero estaba desanimado. Y es que es normal. Imagínense, póngase un momentito en los pies de él. Imagínense que va Saúl con todo el ejército y él quería matarlo a como sea. Y lo buscaba hasta por debajo de las piedras y todo eso. Y yo creo que para nadie iba a ser fácil saber que te están buscando para matarte. Entonces, ¿cómo estaría David viviendo en esa época? Y estaba él siempre huyendo. Entonces, él estaba desanimado. De vez en cuando, por no decir frecuentemente, todos vamos a sentir que estamos desanimados y existen riesgos. Tenemos siempre al Señor de nuestro lado, pero uno de los riesgos que yo, mediante este estudio, he visto que está en el capítulo anterior, en el Salmo 142:7, y es algo que me llegó mucho, y dice así. En el Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. En las cárceles, ¿qué se puede encontrar? Soledad, se quejan, y no es nada fácil para una persona que está en la cárcel o que está de alguna manera aislada, estar en esa situación. Por cosas de la vida, pues yo he estado y he visitado la cárcel, todo eso, y no es nada bonito, como decir, visitar esos sitios. Pero aquí, ¿por qué David hace mención de la cárcel? Porque sabe que es un lugar que no se está a gusto. David se siente solo. Y él piensa y meditando, sabe que está solo. Y normalmente dicen que cuando uno está solo y comenzamos a pensar y a maquinar y todo eso, a veces tomamos decisiones que no son buenas. Y él se siente solo. Él dice que está en la cárcel, que dice que lo saque, que lo libera de la cárcel para que la lave. Entonces, los riesgos del desánimo es que únicamente
no solo pensamos cuando estamos solos, sino que a veces actuamos de maneras equivocadas. Y uno de los, se puede decir, de los errores que tenemos es que a veces no solo pensamos que estamos solos, a veces decimos, es que Dios no está conmigo, es que Dios no veo que hace nada por mí. Entonces, ese es el gran problema. Cuando nos sentimos solos, nuestra fe comienza a debilitarse, nuestra fe comienza a menguar. Y hay veces que cuando estás solo o cuando hay problemas, como decir, bueno, como yo estoy solo, pues no voy a la iglesia, no me congrego, no oro, no leo la Biblia. Dice, entonces no le veo sentido. El versículo 4 dice, y mi espíritu se angustió dentro del capítulo 143, el versículo 4 dice, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. No hay nada más triste, créame, y eso lo he vivido, no hay nada más triste que estar solo. La soledad es muy mala, y hay veces que sentimos esa cárcel, ese vacío, cuando uno está solo. Y ahora, este se puede decir que es una cadena, este riesgo que tenemos cuando uno está solo. Hay veces que pensamos, dice, bueno, estoy solo, nadie viene a hablar conmigo, nadie se preocupa de mí. Entonces, como nadie se preocupa de mí, nadie le importa lo que hago, voy a hacer lo que yo quiera. Y ahí viene el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Y eso, hay una partecita que quiero que me entiendan, y si pueden lo apunten por ahí, y es una verdad. Dios nunca te va a dejar solo. Estés en la situación en la que estés, Dios nunca te va a dejar solo. Mucho menos te va a desamparar. Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, Él cumple, porque Dios no es mentiroso. Amén. Dios nunca te va a dejar solo, estés en la situación en la que estés. Es más, hay veces que se escucha prédicas que cuando estás solo, cuando estás en ese momento de aflicción, es cuando Dios está ahí pegadito a ti, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, el diablo también, como quien dice, mete mano aquí para el desánimo. Mete mano aquí para el desánimo, y él utiliza el desánimo para hacerte sentir mal. Nos susurra, pues, si estás así es porque no vales, porque nadie te quiere, nadie se interesa por ti, nadie te ama, a nadie le importas. Eres poquita cosa, si no vas a este grupo o si no vas a la iglesia, nadie se va a dar cuenta, y cosas así. El diablo nos mete, nos susurra esas mentiras para atacarnos, porque su única intención de él es destruir lo que el Señor está haciendo, y él va a atacarnos de una u otra manera y nos va a hacer sentir solos. Cuando estamos solos, viene el desánimo, y es ahí donde Dios está más cerca de nosotros. ¿Qué pasa cuando estamos así? Cuando estamos así, dudamos en orar. Pensamos o decimos, y dejamos de orar, y créanme, dejamos de orar. Dicen, bueno, yo estoy orando por esta situación y no veo resultado, no puedo cambiar a mi esposo, no puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar mi forma de ser, ni aquí, ni en el trabajo. ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para calentar el asiento? ¿Para qué voy a todo eso? Ese es el riesgo del desánimo. Nos hace poner en duda
lo que Dios puede hacer con nosotros. O también hay veces que pensamos, llevo orando por esto o por aquello tanto tiempo y Dios no me escucha. Parece que Dios está de vacaciones o cosas así. Y el desánimo es como un puentecito, es como un atajo a las salidas. Bueno, como veo y somos orgullosos. Y decimos, bueno, como yo no veo resultado, pues abandono a Dios, abandono la fe, la iglesia, los hermanos, la familia, y piensan a lo mejor que fuera de Dios van a encontrar algo mejor. Y créanme, hermanos, mira lo que le pasó a Jonás. Él iba huyendo de Dios. ¿Y qué pasó? Una vez escuché a un predicador, a las buenas o a las malas, Dios te regresa a donde estabas. Y hay veces que mejor que sea a las buenas, porque a las malas duele. Y hay veces que somos así. Entonces, pensamos que al desanimándonos o alejarnos de la iglesia, de nuestra familia espiritual, entonces vamos a encontrar algo mejor, pero hay veces que las cosas se ponen peor, pero por nuestro propio mal actuar. Entonces, a veces dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. En el versículo 7, dice: respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. Y el desánimo es peligroso. Es peligroso porque hay veces que podemos llegar a pensar de que nuestra vida no tiene sentido. Yo no he vivido, he escuchado testimonios y todo eso a veces de misioneros, de pastores, por el desánimo se han quitado la vida. O sea que el desánimo es una cosa seria, no es algo que lo podemos tener así, no es algo que lo tenemos que hacer como quien dice de la vista gorda. Es algo serio, hermanos. Y créanme que mi intención es que de aquí salgan muy animados. Y a partir del versículo 5, algo que me llamó la atención es cómo al mismo tiempo, del versículo 1 al 4, David está elevando su oración a Dios, le está diciendo lo que le pasa, los problemas, pero a partir del versículo 5, él mismo se responde, él mismo va a despertar y va a través de él y del Señor, va a ver cómo salir del desánimo. El versículo dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Hay veces que como es que tenemos que volver a lo de antes, saber dónde está nuestro primer amor. Nuestro primer amor es Jesús, el día que Él nos rescató. Si algo nos va a ayudar a salir de esta situación del desánimo, es recordar lo que Dios hizo por ti, por mí, aquel año, aquella vez que a lo mejor estabas enfermo, que estabas sin trabajo, que estabas en una situación emocional, sentimental muy difícil, pero de ahí te sacó Dios. Recordar eso, las obras que el Señor hizo por ti. Él está acordándose, dice: meditaba en todas tus obras. Las obras del Señor son infinitas, y tenemos que acordarnos de esto.
reflexionaba en las obras de sus manos, dice la última parte del versículo 5. ¿Por qué comenzó a recordar esto? Porque David a lo mejor se acordaba cuando él era el último de todos sus hermanos. Y él creo que ni en sus sueños se imaginaba ser el rey de Israel. Y él se acordaba de cómo él estaba ahí de pastorcito y cómo ayudaba a su padre y todo eso, hasta que vinieron a ungirle. O sea, él se acordaba de todo eso. Si algo nos va a ayudar a salir del desánimo, es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. En el versículo 6 dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Muchas veces, por muy cansados que estemos, por muy agobiados en el trabajo, en el día a día, necesitamos extender nuestra mirada al Señor. Aquí hay un dicho muy frecuente que dice: te estaba esperando como agua de mayo. Aunque no llueve mucho aquí, pero ese dicho es muy popular aquí. Entonces, aquí él estaba diciendo eso, que extendí mis manos, dice, como la tierra sedienta. En el versículo 7, en la última parte, en el versículo 8, dice: hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Dicen que tenemos que reflexionar en lo bueno que es Dios. Una de las mejores formas de levantarnos y todo eso es buscar a Dios por la mañana. Vamos un momentico rápidamente más adelante al libro de Proverbios, el capítulo 8. Proverbios 8:17. El Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Proverbios 8:17. Algo que nos va a ayudar a salir del desánimo es por la mañana escuchar la palabra del Señor. Es tener comunión con el Señor por la mañana. En el versículo 10 del Salmo 143, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En ese entonces también lo que David le está pidiendo al Señor es que le haga saber el camino, el refugio, hacer su voluntad, hacer su guía. David en este momento está pidiéndole al Señor que le enseñe a aprender del Señor. Yo creo que hay veces o mejor dicho, nadie se tiene que sentir autosuficiente. Pienso que todos los días aprendemos algo, y no es malo de dejar de pedir al Señor que nos dé sabiduría, de aprender lo que Él nos quiere enseñar. Tenemos que estar dispuestos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder aprender de Él cada día. En el versículo 12, ya voy terminando. En el versículo 12 dice: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí tenemos que tener en cuenta, hermanos,
¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Nosotros servimos a Dios. Nosotros somos sus siervos. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes es que no estamos solos, servimos al Señor. Y lo que hacemos, no lo hagamos como por decir, para echarme las flores a mí. Esta mañana el pastor habló de que cada uno tiene su responsabilidad aquí y nadie es más que el otro. Cada hermano, cada hermana tiene su responsabilidad aquí y le damos gracias a Dios porque de alguna manera estamos haciendo útiles para que esta obra siga en pie. Yo les animo a que no perdamos, a que no caigamos en el desánimo. Es muy fácil caer, no caigamos en el desánimo porque tenemos estos riesgos que les he hablado. Y aprendamos de David, de las cosas que él recordó para salir de eso. No podemos decir que no voy a pasar por eso porque es muy fácil caer en el desánimo, en la aflicción, en todas esas cosas que lo único que nos hacen es debilitarnos a nosotros. Y cuando un hermano se debilita, como cuerpo de Cristo, como hermanos que somos, nos entristece a nosotros también, porque nadie aquí quiere que esté enfermo, nadie. Todos queremos que estemos sanos y todo eso. Pero cuando flaqueamos o cuando desmayamos, pues no nos alegramos, nos entristecemos, porque todos queremos servir al Señor de una manera plena, con buen ánimo, con buen corazón, con buen espíritu. Y esa es la realidad de esto. Para terminar, el desánimo es una realidad hoy en día. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar todo esto? Busquemos al Señor todos los días. Recordemos ahí en ese momento de debilidad, lo que sea, por un momento recuerda lo que Dios hizo por ti. De dónde te sacó aquel año, aquella situación, aquella cosa que pensabas que era difícil. Recuerda eso, que de alguna manera eso te va a recordar para cobrar ánimo. Dios es soberano, y Él sabe todo lo que ha hecho por nosotros. Y como es. Y hay otra cosa también que hay veces por vergüenza, por pena o lo que sea, hay veces que decimos, estamos bien, pero no estamos bien. También tenemos que desarrollar la unidad familiar en la iglesia. Hay veces que nos conocemos, ¿cómo se dice?, de ojos nada más, pero hay veces que no nos relacionamos más a fondo. Y de alguna manera, pues, como iglesia, como hermanos, tenemos que desarrollar el conocernos un poquito más para poder saber cuándo tenemos que orar por ti, cuándo debemos hacerte una visita y cosas así. Eso, mis hermanos, espero que lo que les he dicho y compartido esta tarde nos sirva para cobrar ánimo. Y recuerden que no estamos solos. Dios está con nosotros ahí, a veces en los días más negros, más tristes, Él está ahí al lado de nosotros. Y hay veces que lo tenemos ahí cerquita y Él está presto para escucharnos. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias al Señor.
Gracias, Padre amado, por esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder predicar, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje, Señor, pues haya llegado a cada hermano, Señor, de alguna manera, pues, para cobrar ánimo, Señor. Sabemos que no estamos solos, que a pesar de las dificultades, de las pruebas, del día a día, Señor, que vivimos, de los problemas y todo eso, tú estás pendiente de nosotros, Señor, porque tú lo has prometido, Señor, que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Te pedimos, Padre, por cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor, que tú obres en su vida, Señor. No sabemos la situación en la que se encuentra, si es buena o mala. Si es buena, pues te damos gracias a Dios y te pedimos, Señor, que sigan fervientes en ti. Si por algún motivo, Señor, están pasando por alguna prueba, alguna dificultad, Señor, te pido que tú obres en su vida, Señor, que cobren aliento, Señor, y que te sigan todos los días, Señor, que confíen en ti plenamente, Señor, porque tú nos has prometido que vas a estar con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte más, a saber cuál es nuestro camino, Señor, cuál es nuestro diario vivir. Ayúdanos a que tú seas nuestro guía, nuestro estandarte, Señor. Gracias, Padre, por este día, por esta tarde, Señor. Te pido que nos cuides lo que queda de semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.